nombre poco importa. Nací en Triana, cerca de la orilla del río. Solo añadir que fui comerciante como mi padre y que desde niño me ha gustado pasear y mirar a Sevilla desde esta orilla en la que ahora descansan mis debilitados huesos. En el final de este día que me regala un soleado atardecer, mirando el nuevo puente de hierro, ya en el ocaso de mi vida, aún sigo recordando algo que sucedió cuando yo era un chaval y de lo que he ido siendo testigo en estos años. Algo que, lo crean o no, pasó y que solo pudo ocurrir en Triana. Todo empezó hace más o menos 55 años. Era la primavera del año 1805. Por aquel entonces yo tenía 15 años de edad y ya me defendía un poco en los complicados juegos del comercio, guiado de la mano de mi padre, sabedor que un día heredaría el negocio familiar. Sevilla era una ciudad bella, lo es y siempre lo ha sido, rodeada de su muralla y gracias al río Guadalquivir una entrada importante de materias de todo tipo y procedencia. A nosotros no nos iba mal, vivíamos bien porque traíamos toda clase de artículos y nos dedicábamos al comercio. Como decía, yo tenía esa edad en la que estás dejando de ser un crío para convertirte en un hombre. No tengo hermanos, pero mi mejor amigo era como mi hermano. Santiago tenía 16 años, era alfarero. Al igual que yo, aprendía el oficio de su familia. Cuando podíamos, nos escapábamos a pescar albures y carpas para cocinarlos de cena. Su familia era humilde, trabajaban mucho para apenas poder subsistir y eran varios hermanos a cargo del padre, ya que la madre murió en unas fiebres varios años atrás. Pero él nunca perdió la sonrisa. Ninguno de los dos la perdíamos en realidad, porque éramos felices a pesar de todo. Parte del trabajo de Santiago era llevar las vasijas que elaboraban a los distintos mercados de Sevilla y atender los encargos. Los llevaba cruzando el río por el entonces puente de barcas, construido por los árabes mucho tiempo atrás. Maravillosa invención que hoy es historia de la mano del progreso. La verdad es que no me acabo de acostumbrar al nuevo puente, a pesar de que he de reconocer que es una gran obra de ingeniería y que hará mucho bien a Triana. Pero como iba diciendo, los dos nos sentíamos orgullosos de ser trianeros. Me encantaba oírle pregonando por las calles: las mejores vasijas, los búcaros para agua fresquita, el vaso para el señor Marqués, con todo el arte de Triana. Un día apareció en la puerta de su taller de alfarería una chica. Era delgadita, con los ojos grandes y el pelo moreno y largo. Necesitaba unas vasijas grandes para su casa. Yo estaba con él y he de decir que hasta ese momento jamás lo había visto ponerse tan colorado como cuando la miró. El caso es que él mismo se ofreció a llevarle las vasijas, que estaban no muy lejos de su taller. Ella le pagó en el acto, pidiéndole que se las llevase al día siguiente por la mañana. Santiago estaba emocionado con el encuentro, no paró de hablar de ella. Incluso me comentó que con los nervios olvidó preguntarle el nombre y me tuvo toda la tarde loco preguntándome cuál sería. Mi buen amigo Santiago se enamoró locamente de aquella trianera. Al día siguiente me llamó muy temprano. Me extrañó mucho, pero estaba convencido de que era algo importante y dejé mis labores para ver en qué podía ayudarle. Mi sorpresa fue grande cuando me pidió que le ayudase a ponerse guapo. El caso es que cuando le dije que tal vez se estaba precipitando, él me respondió diciéndome que se notaba que nunca me había enamorado. Lo vi marcharse feliz y decidí acompañarle por si con los nervios se le caía algo del carro. Llegamos a la dirección indicada. Ella abrió la puerta. La sonrisa que dibujó en su cara al ver a Santiago me hizo ver que la chispa del amor también había prendido en el corazón de la joven. He de confesar que sentí un poco de envidia, pero ver a mi buen amigo tan alegre era ya una gran recompensa para mí. Mientras ellos hablaban, me limité a colocar la carga donde ella nos indicó. Era una imagen hermosa, verlos juntos a los dos sonriendo y empezando a conocerse. Tanto hablaron que al final fui yo el que descargó todas las vasijas. Ellos, al darse cuenta, rieron abiertamente. Cuando se percataron de que me habían dejado todo el trabajo a mí, pero me dio igual. Triana estaba siendo testigo del nacimiento de una bella historia de amor
entre dos de sus hijos. La vuelta al taller de alfarería fue un monólogo del que Santiago era el protagonista. Me contó que había quedado al día siguiente con ella, junto al puente de barcas. Nuevamente me hizo una petición que me sorprendió mucho más que la primera. Me pidió que le consiguiera las flores más hermosas de toda Sevilla. Yo le dije que en el Aljarafe florecían en los jardines unas flores blancas de aroma único, los nardos. Convencido de mi acierto en la elección y arriesgándome a ganarme la reprimenda de mis padres, cogí un caballo al amanecer y puse rumbo a Castilleja. Uno de nuestros clientes era dueño de un jardín donde la primavera parecía eterna y el trino de los pájaros le ponía música. Era el lugar perfecto para conseguir los nardos y no tuve problema, así que antes de que mis padres se dieran cuenta, yo estaba ya de vuelta. Santiago estaba nervioso. Cuando le entregué los nardos, él me abrazó y casi me rompe la espalda. Tan emocionado estaba que me dijo que sería el padrino de su primer hijo. El amor tiene estas cosas, ¿no? Soñar. Pensé al oír esas palabras de alguien que hasta ese momento solo había conocido viviendo el presente, en el día a día. Poco después mi amigo marchó con las flores en la mano en busca de su amada. Yo, en la distancia, vi cómo se fueron caminando por la orilla hasta perderse río abajo. Era su primera cita y con ella estaban sellando su recién estrenado amor. Volví a mis quehaceres sabiendo que tarde o temprano él aparecería para contarme cómo fue todo. Y no me equivoqué. Horas más tarde se presentó en mi casa y me contó, sin entrar en demasiados detalles, el desenlace de la cita y el nombre de ella. Carmen. Solo entristeció un poco a mi amigo el hecho de no poder pasear todos los días con ella, porque también tenía sus obligaciones. Según me contó, cuando pasase por su puerta y quisiera verla, aunque solo fuera un momento, él le silbaría una dulce melodía. Esa sería su contraseña. Así fueron pasando las semanas. En ese tiempo yo me hice cargo de cuidar de mi buen amigo y también me hice amigo de ella. Y a veces, cuando él estaba en Sevilla trabajando cerca de la muralla, silbaba esa melodía y el viento solano la llevaba hasta las calles de Triana, donde podíamos oírla con claridad. Era un hermoso himno al amor. Con el tiempo, todos en el barrio supieron de la relación y disfrutaban viendo a los dos tan enamorados. Carmen era alegre, le gustaba cantar y por las mañanas era fácil oírla en el mercado. El tiempo pasó rápidamente. Llevaban ya casi 5 años juntos y habían reunido lo suficiente para poder casarse. Yo me dediqué de lleno a los negocios y no tenía tiempo para el amor, aunque Carmen intentó buscarme novia entre sus amigas más de una vez. Yo siempre alegaba que ellos eran lo único que necesitaba en este mundo para ser feliz. Por aquel tiempo, los franceses estaban invadiendo España. Y eso nos pillaba un poco de lejos, así que la vida seguía, solo alterada por la presencia de gente de fuera que contaba las atrocidades del ejército invasor. Una mañana de febrero del año 1810, tuvimos la noticia de que los franceses estaban en Alcalá de Guadaira y Sevilla se había rendido sin luchar. Santiago lo sabía, pero alegando que necesitaban el dinero, cargó su carro con los encargos y, cruzando el puente como siempre, puso rumbo a los mercados. La vuelta siempre era pasado el mediodía y Carmen acostumbraba a esperarle en el lado de Triana, a la salida del puente, para recibirle con un beso. Pero aquel día una patrulla francesa se hizo cargo de vigilar el puente y cuando Santiago quiso cruzarlo le impidieron el paso. Ella vio la escena y cruzó para liberar a su amado, pero cuando estaba a unos metros de él se lo impidieron, llevándola hasta la otra orilla. Ambos gritaban, lloraban de impotencia al no poder abrazarse. Aquella desgarradora escena conmovió a los vecinos que en vano intentaban consolarla. Los soldados tomaron el puente de barcas y cerraron el paso a todos. Alertados por los vecinos, sabedores de nuestra amistad, busqué a Carmen y la llevé a su casa con sus padres. Santiago desapareció entre las calles de Sevilla. Pudimos ver que no estaba prisionero. Eso por lo menos aliviaba un poco nuestro padecer. Puedo jurar que jamás he visto tantas lágrimas en el rostro de una mujer. Con la promesa de intentar averiguar si estaba bien, le prometí que a la mañana siguiente hablaría con los soldados. Yo también me sentí muy triste. Intentaba disimularlo, pero no era fácil.
A la mañana siguiente fui al puente. Los soldados solo supieron decirme que no habían detenido a nadie, pero sus órdenes eran que nadie pasase sin permiso. Les expliqué lo que pasaba y ellos dijeron algo que me puso de mal humor. Sevilla es ahora francesa. Debe acatar sus leyes. Cuando volví junto a Carmen, no tuve más remedio que darle la información, la mala noticia. Ella, al oírme, desesperada, corrió hacia el puente de barcas y se sentó en la orilla a esperarle, como había hecho siempre. Abatida por el cansancio, no tardó mucho en quedarse dormida, pero cuando el sol en todo lo alto señalaba el mediodía de aquella fría mañana, algo la despertó. Era la melodía de Santiago, la melodía que silbaba cuando pasaba cerca de las murallas. Carmen empezó a mirar ansiosa de un lado a otro, pero no acertó a verle. Al poco rato la melodía dejó de sonar. Ella se quedó inmóvil, con el rostro serio. Tras unos minutos vino a verme y me contó lo sucedido. Los dos nos abrazamos emocionados. Santiago sabía que le oiríamos, que ella le oiría, y esa fue su forma de decirle que estaba bien. Quizás él sí pudo verla desde Sevilla. Aquel suceso dio ánimos, no solo a su amada, a mí también. La dominación francesa trajo tiempos de hambres y penurias, pero ella fue fiel a su cita. Cada día esperaba junto al puente para oír esa melodía, y ese dulce silbido no dejó de sonar ni un solo día, manteniendo vivo el amor tan grande que habitaba en sus corazones, y con él la esperanza del reencuentro. He de confesaros que yo también esperaba desde mi casa muchas mañanas ese momento. Él, sin saberlo, estaba dándonos las fuerzas para seguir adelante ante la desolación en la que nuestras vidas se sumieron bajo el yugo de los invasores. Fueron algo más de 2 largos años en los que Sevilla vivió siendo un trocito de Francia, por poco que nos gustase la idea. Pero en el verano de 1812, los acontecimientos de la guerra provocaron el contraataque de los aliados desde Cádiz por Huelva. Cuando llegó la noticia, Carmen, muy demacrada por el padecimiento, en una noche estrellada, me llevó a la orilla del río y me comentó llena de alegría: si mañana derrotan a los franceses, por fin volveré a verle. Yo no pude más que sentir la misma alegría y compartir con ella el deseo de que así fuese. Pero en mis palabras solo pudo entender un mensaje de prudencia. Yo, pero sobre todo ella, necesitaba esa victoria y los franceses no lo pondrían fácil. El 27 de agosto, las tropas anglo-españolas y portuguesas llegaron a Triana. Yo me uní a ellos como todo trianero que pudo. Hostigamos a la guarnición francesa, rompiendo la primera línea del puente de barcas. Tras las heroicas acciones de los soldados ingleses, se abrió el paso hasta la otra orilla. Carmen, con otras mujeres, curaba a los heridos, sin apartar la mirada del otro extremo del puente, donde los franceses se habían atrincherado. En la mente de ambos, solo una palabra: Santiago. Tras los primeros combates sobre el puente hubo unos momentos de silencio, y válgame Dios, que creí que era mi imaginación, cuando todos pudimos oír una vez más en la distancia aquella melodía que todos los trianeros conocían y que a ciencia cierta salía de los labios de Santiago. Los franceses, viéndose derrotados, intentaron quemar el puente. En su retaguardia estaba Santiago. Carmen lo vio. Corrió por el puente entre los soldados aliados que, llegado a un punto, le impidieron el paso, temiendo por su vida. Yo, al verla, cogí mi escopeta y me puse a su lado. Ella le gritaba. Cuando él la vio, saltó por encima de las líneas enemigas, enfrentándose a cuanto francés se le puso por delante, guiado ciegamente por el deseo de tenerla en sus brazos. Pero una bala lo mató allí mismo y cayó al río antes de poder hacer realidad su deseo. La sensación más amarga que un ser humano puede experimentar se alojó en la mirada de Carmen, inundando todo su ser. Ella quedó sobre las tablas, llorando, totalmente abatida por el dolor. Yo, lleno de rabia, acompañé a las tropas en la conquista del puente y pude ser testigo de la huida de los asesinos de mi amigo, que al fin dejaban libre la ciudad. Horas más tarde volví al puente para intentar recuperar el cuerpo y poder entregárselo a Carmen. Pero fue inútil. La marea se llevó todo lo que cayó en sus aguas. Ella permaneció allí, ajena a todo lo que la rodeaba, llorando, sin hacer caso a la recomendación alguna.
Yo estuve a su lado mientras pude, pero al anochecer volví a Triana, que alegre celebraba su liberación. Algunas mujeres acompañaron a Carmen en aquella primera noche en la que mi corazón se debatía entre la alegría por el fin del yugo francés y la tristeza por la pérdida de mi buen amigo. Creo que nadie, por un motivo u otro, pudo dormir aquella noche. A la mañana siguiente acompañé a una patrulla a Sevilla. De vuelta, ¿cuál fue mi sorpresa cuando a la hora de siempre ella volvió a colocarse en el mismo lugar, a esperar? Conmovido por la escena, me senté a su lado. Fueron momentos llenos de silencio que ella pasó abrazada a mí. Y como si de un milagro se tratase, volvió a sonar aquella melodía. Carmen, al oírla, corrió por el puente hasta Sevilla. Yo la acompañé sin dar crédito a mis oídos. Ella corrió, recorrió sus murallas 1 y 1000 veces, pero no encontró a nadie. Aquella melodía siguió sonando hasta mucho tiempo después para nuestro asombro. Carmen no dijo nada y se fue a su casa. Yo hice lo mismo, pero al día siguiente ella volvió y la melodía volvió a sonar, y así día tras día, durante todos estos años en los que ella no faltó a su cita. Pero como dije al principio, el progreso hizo que la construcción de un nuevo puente de hierro pusiese fin al puente de barcas. La mañana siguiente, tras su destrucción, ella volvió fiel al mismo lugar, donde ahora se alza el nuevo puente. Pero la melodía no sonó. Esperó y esperó hasta el atardecer un día y otro, año tras año, y no volvió a oírse nunca más. Una tarde llamaron a mi puerta. Mis vecinos me apresuraron para que fuese al puente. No me quisieron dar explicaciones y me temí lo peor. Cuando llegamos, lo que encontré fue el cuerpo de Carmen sobre la hierba. Pensando que se había dormido, intenté reanimarla hasta que tuve que admitir que había fallecido. Abracé su cuerpo, mientras las lágrimas brotaban de mis ojos y lleno de impotencia, di un grito de rabia que seguro que oyó toda Sevilla. Al día siguiente, la enterramos en aquel mismo lugar, a petición mía. Toda Triana lloró su muerte y yo permanecí a su lado no sé cuánto tiempo. Solo sé que pensando en lo sucedido llegué a una conclusión. Quizás el espíritu de Santiago estuvo unido a Triana y a su amada por el puente de barcas, y al desaparecer el espíritu de mi amigo también pereció. Poco a poco empecé a dedicar las tardes a observar las murallas de Sevilla y el nuevo puente de hierro. He de confesar que en el fondo todavía albergo en mi corazón la esperanza de poder oír de nuevo a mi amigo Santiago silbando aquella melodía que inventó el día que se enamoró.